Hola, ¿qué tal? Qué bendición tan grande poder estar nuevamente con ustedes en nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. ¿Qué les están pareciendo estas lecturas bíblicas en 2 de Corintios? Anhelamos verdaderamente que Dios te esté bendiciendo, que Dios esté tratando con tu vida, brindándote fe, brindándote esperanza y también algún desafío para seguir adelante. Muchas gracias por suscribirte a nuestro canal, muchas gracias por compartirlo con otras personas. El día de hoy vamos a meditar en 2 de Corintios capítulo número 11, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 15. Le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: peligrosa seducción, peligrosa seducción. Y sabes, es que yo estaba meditando en la lectura del día de hoy y me encontré con este versículo número 14. Este versículo realmente debe de alertarnos a todos nosotros para disponernos a vivir una vida cristiana más centrada en nuestro Dios. Versículo 14 dice: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y sabe, nuestro enemigo se disfraza, nuestro enemigo hace todo lo que tenga que hacer con tal de desviarnos de la fe, con tal de que nosotros nos apartemos del Señor y con tal de que nuestras vidas sean destruidas. No lo permitamos, sigamos adelante firmes en la fe. ¿Cómo hacerlo? Bueno, creo que al final de cuentas nosotros podemos aprender de este precioso pasaje de la Escritura del día de hoy, por lo menos 4 cosas que me gustaría compartir contigo con mucho cariño y con mucho respeto. Número 1, cuidemos nuestra vida, número 1, de ser extraviados. ¿Y sabe cómo dice el versículo número 3 de esta Escritura? Dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y el apóstol Pablo está un poco alerta, está un poco preocupado con los corintios debido a que aparentemente ellos tenían un riesgo muy grande de ser extraviados. Es decir, extraviados es como que se viene en un tren en una cierta vía y de repente esa vía es cambiada y entonces el tren toma otro rumbo. Eso significa la palabra extraviado. Y sabe, nuestra vida cristiana es muy parecida a esa. Nosotros tenemos que cuidarnos de no ser extraviados. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, tenemos que mantenernos en la lectura bíblica, en la lectura de la palabra de nuestro Dios, con suma presteza, con sumo amor, con suma dedicación, para evitar que de alguna manera el enemigo logre con sus engaños y con su disfraz cambiarnos de la ruta en la fidelidad de nuestro Dios. Porque el versículo número 3 dice: de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo está tu fidelidad con Dios? ¿Estás manteniéndote firme? ¿Estás firme en la lectura diaria de la palabra? ¿Estás en oración? ¿Te estás congregando en una iglesia con sana doctrina? ¿Estás realmente sirviendo a Dios en esos aspectos fundamentales de tu vida, con tus talentos y con todas estas bendiciones que Dios te ha dado? Tenemos que ser fieles a nuestro Dios. La segunda cosa que podemos aprender aquí entonces es lo siguiente: cuidemos nuestra vida de la permisividad. ¿Sabe? Probablemente comenzamos a bajar la guardia y permitimos en nuestra vida cosas que no le agradan al Señor. Y fíjate lo que dice el versículo número 4, dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y aparentemente los corintios de alguna manera estaban permitiendo cosas que no eran bíblicas. De alguna manera dice que se les había predicado a otro Jesús, que se les había compartido a otro espíritu y que se les estaba compartiendo otro evangelio que no era el de Cristo. Y sabe, esto mismo está sucediendo hoy en día en nuestra sociedad en la cual estamos viviendo. Tenemos que tener mucho cuidado con no permitir ningún tipo de doctrina errónea, ningún tipo de cosa que de alguna manera pueda diluir la palabra de nuestro Dios. Tenemos que ser firmes en la sana doctrina, firmes en la palabra de nuestro Dios, estudiándola, meditándola, pero sobre todo permitiendo que nuestro Dios Todopoderoso nos ayude en este aspecto de nuestra vida. Y la tercera cosa que me gustaría compartir con ustedes es lo siguiente: cuidemos nuestra vida de la insensibilidad.
una de las cosas fundamentales que va a tratar de hacer el enemigo es hacer que nosotros seamos insensibles. Insensibles a la obra de Dios, insensibles a la palabra del Señor, insensibles al trabajo incluso que otras personas estaban haciendo o están haciendo a nuestro favor. Dice el versículo número 5 y 6 de esta escritura así: y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo lo hemos demostrado. Aparentemente los corintios estaban siendo insensibles al trabajo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Sabe, nosotros tenemos siervos y siervas en todo este mundo, misioneros, pastores, evangelistas, gente que está trabajando en la obra del Señor. Deberíamos reconocerlos, deberíamos de alguna manera valorar su trabajo y orar por ellos y apoyarlos en la medida que lo podamos hacer. No seamos insensibles. Los versículos siguientes, del versículo número 7 al 10, nos habla también de esas acciones de estos líderes espirituales que de alguna manera nosotros deberíamos de valorar en la vida cristiana. Versículo número 7 dice así: ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad, y a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Sabe, el apóstol Pablo estaba tratando de hacer su servicio de la mejor manera. Debemos nosotros valorar el trabajo de nuestros líderes, el trabajo de los pastores, el trabajo de las gentes que están dirigiendo las escuelas dominicales, los maestros, los evangelistas. Oremos por nuestros misioneros que están a lo largo del mundo necesitados de la oración, pero también del apoyo financiero que de alguna manera nosotros podamos darle. No seamos insensibles. Y la cuarta y última cosa que me gustaría dejar en tu corazón es lo siguiente: cuidemos nuestra vida del engaño. Y sabe, dice el versículo número 13: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 15: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y nosotros tenemos que estar muy alertas, cuidando la fe, cuidando la vida, cuidando la doctrina que estamos llevando adelante en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, pero sobre todo cuidando nuestra vida espiritual para evitar ser presa fácil de este tipo de eventualidades. ¿Sabe cómo lo podemos hacer? Creo que la recomendación que nos da Filipenses capítulo número 2, versículo número 15 es fundamental. Te voy a leer este versículo. Dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos a la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a lograr evitar ser engañados? ¿Cómo vamos a lograr evitar ser insensibles? ¿Cómo vamos a evitar la permisividad? ¿Cómo vamos a evitar ser extraviados? Bueno, asidos a la palabra, manteniéndonos en la lectura bíblica, manteniéndonos en oración, manteniéndonos sirviendo al Señor de esa manera, firmes en la fe, vinculados en la congregación donde estamos arraigados. De alguna manera el Señor nos sostiene, nos ayuda y nos bendice. No permitan por ningún motivo ser seducido por esta seducción peligrosa que nos quiere arrastrar a cosas que no le agradan al Señor. Espero que esta meditación sea de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.